Buenas noches, estudiantes. Bienvenidos a Gestión Logística y Distribución. Vamos a hablar un poquito sobre los conceptos de logística hoy actualmente. Pues relativamente, la logística y la distribución se han generado como un mecanismo de comunicación entre los países en la cual pues, se interactúan productos y servicios. Antiguamente, poder competir en un mercado global, o sea, en otro país, era un poco difícil. ¿Difícil en qué sentido? En que no se nos permitía poder comercializar fácilmente algún producto o servicio en el cual nosotros tuviésemos la oportunidad de poder vender, como decir, el café, el plátano, y demás otros productos que generalmente son agrícolas y que son obviamente de mayor demanda para otros países internacionales. De hecho, por el tipo de agricultura, por el tipo de temperaturas y climas, muchos países no tienen la diversidad agrícola que tiene este país Colombia, nuestro país. Y pues a este país de Sudamérica pues se nos permite y podíamos exportar productos muy ricos de nuestras diferentes regiones. Pero siempre empezaron a existir diferentes limitantes en las cuales no se nos permite o no se nos permitía comercializar. Una de las tantas situaciones para no poder comercializar de forma internacional se crearon también por algunas situaciones de efecto y error que ocurrieron en los años 80 o en los años 80 o en los años 70 aproximadamente, digamos la década de los 60, de los 70, ¿sí? Cuando se empezaron a crear las primeras aeronaves y se dio como la opción de poder transportar productos para otros países. En esa situación de error y de error, como cualquier primíparo, ocurrieron situaciones que afectaron mucho la vida ecológica en otros países. ¿Qué era lo que pasaba? Que no se tenía un control, no se tenía una respectiva logística. Simplemente se almacenaban X productos y se metían en costales o en guacales y se llevaban a otros países. En la manera en la cual se almacenaban y dentro de algunas partes de estos productos agrícolas iban camuflados algunos insectos como arañas, hormigas, grillos, y esos animalitos en otras regiones de otros países se habían reproducido de forma exagerada. Y tanto fue la producción o la reproducción de estos animalitos que empezaron a generar problemas agrícolas también o a generar problemas de ecosistemas en diferentes países. Por ejemplo, en Colombia existen, en las selvas colombianas y en los bosques colombianos existen las llamadas arañas o las arañas polleras. Estas arañas se fueron camufladas en una mercancía de plátanos o bananos y estas arañas en otro país se reprodujeron y empezaron a causar pues problemas. ¿Usted se imagina una araña grande? Entonces, a raíz de ese problema y de esa situación, pues se tuvieron que tomar medidas preventivas para tener un mejor control a la hora de llevar diferentes productos a otros países.
Y por lo tanto, también se ha empezado desde hace mucho tiempo a establecer y a tener como un control sobre la logística internacional. Uno de los aspectos muy delicados es que se pueden afectar muchos ecosistemas y afectan, digamos, también otras agriculturas. Pueden ser perjudiciales para las personas y la sociedad. Después de que se mitigó, se organizó y se establecieron medidas de control y de plaguicidas para los productos agrícolas en ese tiempo, entonces viene otra plaga también más mortal. En la década de los 80 y los 90 se empezó a traficar con lo que se le llama hoy en día la cocaína o las drogas blancas, ¿sí? Esos estupefacientes. Resulta que estos estupefacientes pues le hicieron mucho más daño que una hormiga o una araña a una sociedad. Y se empezó a transportar demasiada droga de los aeropuertos y de cualquier parte, de cualquier envío a otros países. Hasta que las autoridades encontraron que no había un control tampoco en la logística de los transportes internacionales y tampoco había una seguridad que permitiera que esa, digamos, droga o, ¿sí?, llegara a esos países y que afectara a una sociedad también. Entonces, a la medida del tiempo y desde los años 80, desde los años 90 prácticamente, porque los 80 fue un terrible tráfico de droga hacia otros países. Podían traficar fácilmente porque no habían controles. Cuando las autoridades pues se dan cuenta, empiezan a evaluar y a mirar, entonces ya empiezan a apretar ya los controles y hoy en día pues hay más control en la distribución internacional de pasajeros y también de mercancías. Muchos problemas que afectó las situaciones de mercancía ilícita, como estas, digamos, no es contrabando, sino estupefacientes, hacían que algunas otras empresas también perdieran muchísimo dinero, porque los agentes de aduana no tenían, digamos, reparo en destruir una mercancía que totalmente era limpia. Simplemente por descarte, los agentes de aduana destruían un cargamento, digamos, de rosas que eran necesarias que llegaran a Estados Unidos para el día de San Valentín, incluso para el día de mañana. Entonces los policías destruían las rosas porque en cualquier parte, cualquier producto, estos narcotraficantes usaban cualquier elemento para enviar cargamento ilícito a esos países. Cuando un policía de aduana destruye una mercancía porque él considera que puede ser y que tiene un riesgo, no le van a responder a la empresa que evidentemente sí transportaba rosas de forma legítima, legal, y que no tenían ningún tipo de, digamos, amenaza o trato con estupefacientes. Entonces, a los agentes de aduana no les importaba nada de eso, simplemente destruían y el empresario quedaba, obviamente, con una mercancía destruida y una mercancía destruida que no tenía seguro, que no se le iban a pagar. Muchas personas y empresas quisieron tener, digamos, un negocio o ser parte de mercados internacionales, pero no lo pudieron precisamente por las situaciones de control exceso que tenían los agentes en las aduanas por los respectivos productos que llegaban de Colombia específicamente hacia otros países. Y gracias a un gran autor en Colombia llamado Pablo Escobar,
que fue muy conocido en los años 80 y 90, pues este personaje nos ha dado mucha publicidad y los medios de comunicación también dieron tanta publicidad que cuando se hablaba de una mercancía de Colombia, se, se asumía que era mercancía de contrabando. Y por eso Colombia ha tenido una mala fama a nivel internacional por cuestiones de este tipo de relaciones logísticas. Hoy en día, la logística ha venido trayendo pues unas mejoras a la hora de tener una buena relación en otros mercados internacionales y tener una buena relación también con los clientes y tener la seguridad de que su mercancía va a llegar a feliz término. Una de las características y estrategias fundamentales que estableció la logística internacional era el just time, justo a tiempo. Estas empresas, para quedar bien y seguir permitiendo que sus puertas sean abiertas, pues establecían estrategias de justo a tiempo, que el producto llegara en el momento indicado, en la fecha acordada y con las cantidades requeridas. No es que muchas veces en algunos países, y hay países también que tienen una cultura y que son muy delicados, que tú no les puedes enviar más de lo que no se ha establecido. Entonces, este just in time o justo a tiempo ha permitido que, primero que todo, hayan bajos costos de inventario. Como son mercancías que tienen que llegar a Estados Unidos a tiempo, no van a tener mucho tiempo en almacenamiento. Por lo tanto, eso es como producir, cortar las bananas, lavarlas en las piscinas con los respectivos químicos, las rosas, cortarlas en el mejor tiempo, donde aún no hayan florecido, empacarlas como se requiere y enviarlas. También están los intercambios electrónicos de datos, entonces ya también se maneja información digital, como la que hoy en día tenemos, los correos electrónicos, mensajería por Messenger o también ya funcionan los llamados WhatsApp. También están los procesamientos electrónicos de pedido. Los pedidos ya se hacen también directamente de otro país con el nuestro a través de las diferentes unidades que se requieran y en el tiempo también que se establece. Y aquí también se involucran proveedores y otros proveedores que ayudan también a mejorar, digamos, la calidad de cantidades de productos. Entonces, aquí pueden haber varios proveedores que le puedan dar la mano a o que les sirvan de soporte a otra empresa. ¿Qué es lo que pasa con este ejemplo? Pasa que Colombia a veces no tiene la cantidad suficiente que muchos países solicitan, porque hay países que solicitan comprarnos, pero ellos requieren containers, ¿sí? Hay empresas que no van a poder llenar un container. Entonces, por medio container, pues no va a ser una mercancía que se llame mercancía óptima. No, hay países que requieren una mercancía, que requieren mercancías de container, de muchos contenedores. Por ejemplo, Japón en estos momentos tiene una alianza comercial con Colombia y es con el aguacate Hass. Entonces, Colombia en estos momentos tiene gran producción de aguacate. Hay muchas regiones en Colombia, en el eje cafetero, donde muchas familias campesinas cultivan el aguacate Hass. Y la familia que tiene el acceso de poder distribuir les compra a estos campesinos, o sea, a estos otros campesinos que no van a comercializar, pero que cultivan,
les venden sus cultivos a un mayorista y este se encarga de organizar el producto a nivel internacional, a Japón. Este ha sido uno de los impactos económicos más interesantes que ha tenido Colombia en los últimos años. Y no solamente se quedó con el aguacate, también ha tenido otra apertura con los plátanos, el banano, algunas otras frutas como la guayaba, la maracuyá, que eran frutas que no se conocían en esos países y en otros países. Igualmente, Estados Unidos en este momento posee una buena diversidad de productos agrícolas extranjeros ¿qué? De Latinoamérica, pero también ha hecho parte, es el respectivo intercambio de comunicación entre proveedores y clientes extranjeros que conocen nuestro país y que aquí disfrutaron y comieron yuca, digámoslo así, comieron plátanos, un producto que ellos no conocieron durante muchos años, por muchos años. Hoy en día estos productos agrícolas ya son muy conocidos en Estados Unidos, en Japón, en China y hacen parte también hoy en día de la canasta familiar y de un producto de más para la alimentación de las personas. Entonces, aquí cuando se involucran proveedores es eso, la cooperación y la ayuda que se tiene. Lamentablemente también han habido otras regiones en el país que tienen una buena una buena tierra para un X producto, pero los campesinos de la región son, digamos, no poseen grandes extensiones, no poseen buenos recursos, incluso no poseen las herramientas necesarias y por lo tanto no pueden distribuir un producto agrícola que para ellos es muy factible. Un caso muy particular, Santander, hay una región en García Rovira, una región muy fría, la acidez de su tierra le permite que se pueda cultivar una fresa exquisita, pero los campesinos no poseen las grandes extensiones. El cliente internacional desea no un contenedor, sino requiere varios contenedores, lo que los campesinos de esta región no pueden producir grandes cantidades por sus extensiones, dado que también tienen extensiones que ellos tienen que resguardar, que son selvas y bosques, que pues no se les permite allí poder cosechar. Y tampoco el campesino tiene las herramientas adecuadas para decir, bueno, vamos a cultivar 20 hectáreas de esta presa para poderla vender a los mercados internacionales. Entonces, hay regiones y hay situaciones en las cuales tampoco las personas se han podido organizar por muchos elementos y por muchos factores, como otras regiones también en Colombia que sí se han podido organizar y que han de pronto hecho un buen trabajo por su organización y lo que implica las buenas cooperaciones también que tengan los gobiernos para nuestros campesinos. Entonces, esos son factores que se tienen muy presente a la hora de tener una comercialización internacional. ¿Sí? Los inventarios, recuerden bien, los inventarios. Entonces, el inventario es porque los mercados internacionales no van a requerir unas cuantas canastas o estivas, sino requieren, son containers de muchos determinados productos. Santander también tiene una zona muy enriquecida donde también tiene como producto principal el limón y también es exportado a uno de los países europeos. Es muy apetecido este producto, ya llevan años con una comercialización bastante sólida en Europa. Y fue conocido como lo que es el limón Tahití.
que es apetecido en otras ciudades de otros países europeos. Bueno. El concepto logística internacional requiere evidentemente la palabra internacional, los mercados internacionales. Entonces, que sean productos que sean embarcados para llegar a clientes finales, como Estados Unidos, Europa, Asia, África y otros países, ¿sí? Otros continentes, Sydney, Australia y todo, cualquier otro país en el mundo entero que le apetezca un producto de origen colombiano o de origen latinoamericano, ya que pues los latinos tenemos gran proporción de diferentes producciones de productos agrícolas, que es lo que en estos momentos se apetece más, ¿sí? Aunque también hay países que tienen otro tipo de productos también para la exportación, que son, digamos, textiles, prendas, calzado y otros como son también la marroquinería. También tenemos servicios, que son, digamos, ¿qué servicios son? Serían los más mencionados o apetecidos para nuestros clientes internacionales, los servicios médicos, las cirugías, las estéticas, los spas, la belleza. Entonces también hay servicios que se pueden vender de forma internacional y existen también, se adecuan diferentes reglamentos para que las personas puedan adquirir estos bienes y estos servicios. También hay una fluctuación de dinero a la medida que Colombia exporta productos, igualmente también está generando ganancia de las llamadas divisas o las divisas son los impuestos que se generan a través de una transacción internacional. Y esas divisas pues mejoran también el indicador económico en cada país y obviamente en Colombia, si lo mencionamos, indicadores económicos. También las transacciones o las logísticas internacionales requieren y proveen también campos de acción laboral para muchos colombianos. También hay muchos otros productos a nivel nacional que en estos momentos se me pueden escapar, como también son el café, el cacao, en diferentes regiones del país y que hacen parte de un producto internacional y que también son muy apetecidos. Están también las negociaciones con intermediarios. Entonces, estas negociaciones con intermediarios es allí donde se maneja y se pone a condición los diferentes tipos de transporte, dependiendo del producto, dependiendo de la necesidad también del comprador y también los requerimientos de aduanas y las diferentes transacciones bancarias. A la medida que usted quiera hacer una negociación, tienes que hacer una transacción en la cual estás pactando o estás asegurando una mercancía. También debes tener mucho cuidado con las facturas de aduana y todos los reglamentos que aduanas exige. Entonces, aduanas también ha sido en algún momento, en algún tiempo, fue como una piedra en el zapato, digámoslo así, por las dificultades que exigía a la hora de poder tener o realizar una negociación internacional, porque eran demasiado exigentes, fuera de las exigencias, pues también tenían otro tipo de digamos,
disposiciones, que todo dependía simplemente del tipo de la capacidad que tuviese la persona para poder realizar una transacción, una comercialización internacional. Cualquier campesino no podía hacer una negociación o una comercialización internacional por el hecho de ser campesino y no demostrar, digamos, grandes cifras en sus bancos. También están los diferentes medios de transporte, como son los barcos, los aviones, que son los más lógicos en estos momentos y los más lo más que se menciona. Entonces, también depende de la cantidad de distancia que recorra un barco de los diferentes puertos que tiene Colombia a su diferente destino. Aproximadamente, si son como unos 15 días que toma de ventaja de los diferentes puertos de Colombia hacia los puertos de Europa o incluso de Estados Unidos. De Europa se demoran por ahí 20 días, Estados Unidos se demoran entre 10 días aproximadamente. El transporte también aéreo, que también lo disponen de otros productos como son las flores. Entonces las flores requieren prácticamente de un día para otro y este tipo de distribución pues se realiza pues por vía aérea y con unas condiciones específicas para que la flor y todos los productos que se dispongan en un barco o en el avión tengan una seguridad de que van a llegar muy frescos y van a llegar a tiempo a las manos de los consumidores. Entonces, la logística cuenta con muchos mecanismos, con muchas herramientas y con muchos modelos que durante, como les mencionaba, durante el transcurso de la historia y de las diferentes situaciones que se han suscitado, pues se establecen, se suscitan y se implementan también. Bueno, tenemos también otras actividades importantes de la logística internacional, que hace parte de la administración de materiales, de movimientos oportunos, de materias primas también, de partes y de accesorios. Entonces, importantísimo también que no solamente son productos como tal, sino hace parte también algunas materias primas. Bueno, Colombia, ¿qué produce? Colombia hace muchos años, en los años 80 y los años 90, Colombia era poseedor de grandes empresas que se dedicaban a la elaboración de telas. Colombia tuvo sus años dorados, grandes extensiones de cultivo de algodón. Este cultivo de algodón, pues evidentemente era su materia prima para la elaboración del hilo y con el hilo, pues obviamente se elaboraban los telares, los tejidos. También con estas extensiones de algodón, que eran kilómetros y kilómetros, o sea, si ustedes se ubican en Bucaramanga, o si conocen de pronto la vía al mar, y se ubican de pronto lo que es el Cesar no, lo que es Aguachica, hasta Santa Marta, hasta el Magdalena, todos esos eran extensiones de cultivo de algodón. Las familias por muchos años vivieron de este cultivo y gracias a este cultivo y como materia prima, se vendía como materia prima, así solo el algodón se vendía a los mercados internacionales y todo esto era también materia prima, que también se podía vender. También hay algunas otras partes, como partes de automóviles, de tecnología y de cualquier otro accesorio que se ensamblen en otros países o que incluso se traigan a este país para ser ensamblados y ser vendidos, ¿sí? También está la distribución física, que es el movimiento del producto terminado
Entonces, como es la llamada FAD. El FAD es fabricante creo que se llama fabricante a bordo con el cliente. Entonces, el fabricante tiene una negociación o negocia con el cliente, fabricante, negocia con el cliente internacional la forma en la cual le va a disponer su producto ya sea en un medio de transporte o hasta dónde le lleva su producto o hasta dónde es responsable el comerciante de su producto para el cliente extranjero. También está y se establecen los diferentes costos de utilidad para la mejor eficacia y efectividad de los diferentes procesos. Y por lo tanto también se debe optimizar la logística mediante instrumentos y los diferentes sistemas. Sistemas como los que últimamente se han diseñado gracias a las tecnologías o a los diferentes procesos que tienen las organizaciones para poder manejar su información. Entonces, ¿qué serían? Lo que hoy en día conocemos como lo llamado software, hardware, la comunicación por medio de redes como Facebook, WhatsApp y Messenger o mensajería por correos y toda la información que se tiene de softwares que las empresas tienen para tener una buena organización. Todos estos son elementos que optimizan también la logística internacional y las mejores relaciones con otros países. Entonces, muchachos, una cadena de abastecimiento es la misma logística y la misma forma en la cual una empresa se organiza dependiendo también de las condiciones del cliente y de las necesidades en las cuales las dos partes están de acuerdo y se ponen de acuerdo. ¿Listo? Eso es parte fundamental de la logística internacional. Pasamos ahorita a las actividades que ustedes tienen que realizar. Bueno, tienen aquí un foro. La actividad 1 se llama Foro Temático, discusión de la temática, las mejores prácticas de logística en Latinoamérica. Las mejores prácticas de logística en Latinoamérica. Esta la podemos mirar en nuestra cartilla digital. En la cartilla digital encontramos un contenido muy enriquecido. Incluso ustedes pueden también tener parte de estos videos, los pueden ver, que también aquí les da buena información y realizar muy bien sus actividades. Entonces, la primera pregunta, la primera actividad es un foro y habla sobre las mejores prácticas de logística en Latinoamérica. Vamos a mirar nuestra cartilla digital, que es un contenido de buena información y que obviamente aquí pueden ustedes extraer más información. Ustedes como estudiantes virtuales de forma u otra pueden obtener información de otras fuentes, pero es importante que cada vez que usted investigue por otro lado, que es muy importante, que es muy bueno, usted nos regale la bibliografía de donde usted plasmó esa información, porque eso hace parte fundamental de todos los informes ejecutivos en cualquier parte del mundo, donde se resguarda la información del autor, o se le da respeto al autor de esa información que nos ha entregado o esa investigación. Bueno, aquí tienen una gran literatura en la cual pues le está mostrando la manera en la cual la logística ha tenido, digamos, un aporte fundamental e importante. Esta figurita que ustedes ven acá
Es muy bonita y esta prácticamente te muestra como hasta dónde está el alcance del cliente o del fabricante con el cliente. Aquí encuentras una buena literatura y una buena lectura para que te puedas instruir. Esta cartilla didáctica digital es bastante interesante y muy buena que ustedes eh, la logren visualizar. Tenemos el taller práctico con base en el proyecto Plan de Mejoramiento Logístico. Seleccione una empresa productora de bienes que puede ser de carácter nacional o internacional e elabore un informe. Vamos con la cartilla digital, perdón, la ruta formativa, a ver algunas características físicas específicas que nos solicita nuestra ruta. Bueno, aquí tenemos actividades de aprendizaje, la actividad 1, que es el foro que les acabo de mencionar. La importancia de la logística y las mejoras que ha tenido la logística a través de la historia. La actividad 2 dice, realizar un taller y esto lo hacen de forma grupal. El proyecto Plan de Mejoramiento Logístico de una empresa. Deben conocer ustedes o deben investigar una empresa que tenga convenio internacional o que sea proveedora de algún cliente internacional. ¿Qué provee? Santander vende a nivel internacional cacao. Incluso el cacao de Santander. Hay dos regiones acá en esta parte de Santander, que es el cacao de San Vicente y el cacao de Río Negro. Estos dos cacaos tienen una característica muy específica. Y uno de esos dos cacaos es muy apetecido en los mercados internacionales y se ha considerado como uno de los mejores chocolates del mundo, gracias al cacao o a la pastilla a la que se genera el cacao. Entonces, como primera medida, pueden escoger una empresa donde le va a pedir estas indicaciones: nombre de la empresa, información del contacto, página web, información de la empresa, cuál es la misión y cuál es la visión de la empresa que tiene a la hora de, obviamente, tener o realizar o tener una relación comercial internacional. Realizar un organigrama administrativo, identificar cuál es la actividad económica. Hay otros productos también de forma que se exportan y que se están exportando cada día a otros países. Están las mochilas guayut o las tulas que venden que venden en el Caribe, que venden en la región de La Guajira. Esas tulas que son de colores, de hilos de colores que la tejen en la costa Caribe. También hay otros productos que también en Santander, creo que bueno, hay otros productos que ahorita no sé si todavía todavía existan o ya hayan dejado de existir, que es también los productos elaborados en FIQUE. Bueno, jóvenes, estas son las indicaciones que ustedes deben tener para identificar una empresa que tenga una relación internacional, una comercialización internacional, y esos son los elementos que solicita para ese informe. Recuerden, debe tener una portada, una tabla de contenidos, tabla de imagen, una introducción y el desarrollo de los contenidos solicitados e igualmente las referencias bibliográficas. ¿De qué fuente usted ha tomado relación o información de su trabajo? Jóvenes,
¿Qué más les comento? Muchísimas gracias. ¿Preguntas, por favor? Sí, tutora, yo ya tenía la mano levantada, pero bueno. Esto, Tranquila. una preguntita. Bueno, su merced dice que tenemos que, para la segunda actividad, porque la primera es de carácter individual, seleccionar una empresa que tenga, digamos, relaciones internacionales, ¿sí? Que Para el tenga tema una del comercialización producto. internacional. Sí. Póngale cuidado, Jenny. Que tenga una comercialización internacional. Relación internacional sí que tenga una comercialización que le provea un producto a otro país internacional. Esto, bueno, ¿y hay algún, no sé, hay alguna fuente donde nosotros podamos ver los nombres, al menos para empezar a ver si conseguimos la información o no? O Bueno, sea, ¿hay la alguna fuente página en sí, algún lugar? no tenemos ninguna fuente, pero ustedes la pueden encontrar muy fácil. Y pueden buscar como empresas colombianas que venden productos a nivel internacional y van a encontrar una cantidad de productos agrícolas como el café, el cacao, las rosas, las telas, los textiles, la tela jean que nosotros la conocemos como jean, en otros lados le llaman tela de mezclilla, que la produce Colombia, pero la venden a nivel internacional, la venden a otros países y otros países Okay. pues procesan. O incluso también Colombia produce jeans, elabora jeans y se los venden ya jeans elaborados a otros países y esos países le ponen su marquilla. Colombia solamente produce y elabora blue jean de Okay. mezclilla y otros países y lo llevan a otros países y en otros países le ponen taches, le ponen la marquilla, marcas y todas esas otras cositas que lo identifican como jean de ese país. También Okay. bueno, hija, es que muchas empresas y pues a la medida que ha venido evolucionando, pues han habido también muchos factores que han afectado también la economía y al mismo tiempo ya no volvieron a ser parte de esa comercialización internacional, como era el cultivo de algodón que ya no existe y como eran otras cantidades de extensiones de tierras que se producía, pues, digamos, muchos productos agrícolas, como el arroz. Santander tuvo extensiones de arroz, extensiones de trigo. ¿Sí ves? Entonces, hubieron muchos, pero en estos momentos hay otros nuevos mercados. Y evidentemente hay nuevos mercados por eh, los nuevos clientes, las nuevas exigencias, las nuevas formas de consumir. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Hagan todas las preguntas que necesiten, jovencitas, jóvenes estudiantes. ¿Nada más? Bueno, sin embargo, si necesitan alguna consulta, por favor, me la hacen saber en los cajón de mensajería. Bueno, Okay. muchachos, la próxima Gracias. semana también, pues, nos veremos para trabajar ya la unidad 2. ¿Listo? Jóvenes, fue un gusto haber trabajado con ustedes en esta noche. Mil gracias y muchos éxitos. Dios les bendiga enormemente. Un abrazo. Bonita noche para todos.